Esperando que todos ustedes se encuentren bien. Saludos a nuestra pastora Graciela en Cipolletti, Argentina, y a todos los alumnos de nuestra iglesia y quienes nos puedan estar siguiendo a través de este curso. Hemos visto hasta ahora ya 6 lecciones. Vamos a hacer un breve repaso, que es lo que hemos visto hasta ahora. En el capítulo 1 vimos la introducción de la homilética, la importancia que tiene la homilética, que es solamente una herramienta que el Señor ha colocado a nuestra disposición para los predicadores para poder ordenar mejor nuestros sermones. También vimos ahí la función del predicador, el llamado que debe tener la persona o el hermano o quien va a exponer la palabra del Señor. La predicación tiene un llamado, y ahí vimos la importancia entonces de la predicación, que es lo que trata de hacer la predicación y los instrumentos que somos nosotros. Vimos también ahí algunos diferentes tipos de sermones que existen. Después, en el capítulo 2 ya empezamos a hablar acerca de la predicación y el propósito del sermón. Ya nuestro hermano Luis ahí exponía claramente que un sermón tiene que tener un propósito, y ahí se daban las diferentes definiciones y cómo se podía sacar mejor provecho al tener el sermón un propósito. Después, en la lección número 3, nuestro hermano Moisés hablaba acerca de la predicación y el texto bíblico, ¿ya? Que es lo que era un texto, ¿ya? Ponía ahí que era algo tejido o hilado, así se iba. El sermón es algo similar, o sea, se va hilando, van hilándose los conceptos y se va formando toda una idea, la cual después entra en su desarrollo. Entonces hablaba del contexto y del texto también, ya la importancia de conocer el contexto de las cosas para poder hablar, ya sea si es una carta, si es un libro, si es un personaje bíblico. Entonces había que entrar a analizar el contexto en el cual se estaba dando el pasaje en cuestión, y el que nosotros íbamos a tocar en el sermón. Era importante entonces saber el contexto para poder sacarle mejor provecho y hacer una buena aplicación y una correcta interpretación en ese pasaje. Después ya entramos en el capítulo 4 a hablar ya de la estructura del sermón, cómo ya se empezaba a estructurar un sermón. En el capítulo 5, nuestro hermano Luis habló acerca de la segunda parte de la estructura del sermón. Capítulo 7, para ir rápidamente, solamente es un repaso para poder ir viendo y quedando más o menos al día de lo que hemos estado viendo. Y en el capítulo 6 ya nuestro hermano Moisés empezó a hablar acerca de la predicación y el cuerpo del sermón, que el sermón tiene que tener un cuerpo. Él le explicaba y decía, así como una casa tiene habitaciones, así también el sermón tiene que tener un cuerpo, porque si no tiene un cuerpo el sermón, no podemos indagar más allá, o sea, no podemos profundizar más allá. Él decía que es como si una casa no tuviera divisiones. ¿Ya? Entonces, si tuviera solamente el cajón, por así decirlo, las 4 paredes que rodean la casa, pero si no hay divisiones, uno no sabría cuál es el lugar en el que está ubicado la persona. Ahora, en el capítulo 7, que me corresponde a mí, vamos a hablar acerca seguimos con la predicación y el cuerpo del sermón. Tu hermano Moisés vio podríamos llamar la primera parte, ya que es el cuerpo del sermón, que él habló acerca de las divisiones. O sea, volvemos nuevamente a la casa, o sea, la estructura de la casa con sus divisiones, ¿cierto? Ahora usted, por ejemplo, ya tiene, paredes intermedias. Ahora lo que vamos a ver son el cuerpo del sermón, pero las subdivisiones, cómo se subdivide un sermón, ¿ya? Y entonces vamos a ver algunos
ejemplo. Entonces, una vez dice que el predicador tiene clara en su mente, ¿ya? Y en el papel, cuando hablamos de papel, o sea, en su escrito, recuerde que nosotros vamos, cuando tomamos, el Señor nos da un sermón, ¿ya? Todas las ideas que nosotros, una de las primeras recomendaciones que hicimos y que se hace en homilética, es que el predicador siempre debe tener un libro de apuntes, ¿ya? Entonces usted tiene un cuaderno, puede tener una libreta, o qué sé yo, algunos papelitos sueltos que pueden andar trayendo en el bolsillo, ya con un lápiz. Lo más recomendable dijimos que era una libretita mínimo, porque los papeles se pierden, ¿ya? Yo antiguamente tenía por costumbre, cuando existían los boletos, ya estamos hablando de años, cuando existían los boletos de micro, uno a veces anotaba, qué sé yo, un número de teléfono, lo anotaba en el boleto de micro, ¿ya? En ese tiempo no habían celulares modernos como hay ahora, con memoria, no, estamos hablando de los tiempos, ni siquiera habían celulares, ¿ya? Entonces yo que hacía lo anotaba en un boleto de micro y de repente el boleto de micro se perdía. Bueno, muchas veces también está la tendencia a anotar en cualquier papel y el papel se pierde, ¿no? En una libretita. Entonces dice que una vez que el predicador entonces tiene clara en su mente, ¿ya? Pero también en el papel, por eso digo, en la mente es frágil, ¿ya? Y las cosas se olvidan. Es muy probable que uno, que si yo, vamos a comprar algo y de repente decimos, wow, ¿qué es lo que había que comprar? Y empezamos a recordar y a veces ni siquiera recordamos lo que había que comprar. Hay que, nuevamente, lo mismo en la predicación, ¿ya? Cuando usted, el Señor, le da un sermón, ¿ya? Está en su mente, pero llévelo al papel para que no se le olvide. Entonces, teniendo claras esas ideas en la mente y en el papel, ¿ya? Se proceden entonces a desarrollar. ¿Y cómo se desarrollan? A través de las divisiones. Pero el desarrollo total del sermón está en el desarrollo de las que se denominan subdivisiones, según lo que dicen sus escritos. ¿Qué son las subdivisiones? ¿Ya? Porque no son divisiones, son subdivisiones. Entonces, es aquella parte del sermón, ¿ya?, que desarrolla y aclara la división principal. ¿Se entiende? La subdivisión es aquella parte del sermón que desarrolla y aclara la división principal. Después vamos a ir viendo por los ejemplos. Vamos a tomar ejemplos comunes. El hermano Moisés ponía el ejemplo de la casa, que la casa que no tenía, era solamente un cajón, pero no tenía divisiones, o sea, no tenía paredes intermedias, no se sabía qué parte de la casa era. Bueno, aún hay viviendas que si usted tiene divisiones o si a usted no le explican para qué son esas paredes y qué es lo que va a ir dentro de esas paredes, tampoco se entiende. Es lo mismo el sermón. El sermón, si solamente tiene divisiones, pero no hay subdivisiones, no tiene un desarrollo total. Entonces, ¿qué hacen las subdivisiones? Desarrollan la idea que tiene la división. Un bosquejo solo con divisiones, ¿ya?, es como un cuerpo compuesto única y exclusivamente por el esqueleto, lo que hablábamos. Con la casa pasa lo mismo en el cuerpo, ¿ya?, con el ejemplo que tenemos a continuación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí usted en su pantalla va a tener algunas ideas, ¿ya? Por ejemplo, lo primero que aparece ahí es un esqueleto del cuerpo humano. Usted está viendo ahí, ¿ya? Eso es comparado a un sermón solo con divisiones. ¿Qué es lo que usted está viendo ahí? Solamente el esqueleto de un cuerpo humano. Bueno, lo mismo es en la predicación, en el sermón, ¿ya? Un sermón que solamente tiene divisiones es comparable a ese cuerpo que usted está viendo. Solamente un esqueleto, no hay más, ¿no? Usted no puede definir si ahí hay una persona que es
que tiene, es de color, o es blanca, o es negra, o es una persona, qué sé yo, mestiza, que no es ni negro ni blanco, ¿ya? O tiene otro tono de color en su piel, no lo tiene. ¿Por qué? Porque no está viendo solamente el esqueleto. Lo mismo en el sermón. Si usted solamente presenta divisiones en un sermón, no va a ser algo inconcluso, ¿no? La hermandad, el auditorio que usted tiene no va a entender el sermón porque no hubo más que un esqueleto. La segunda figura que usted está viendo ahí, ahora ya no es un esqueleto. Ahora ese esqueleto tiene tendones, ¿ya? Entonces lo que usted está viendo ahí, un sermón con divisiones, digamos, y subdivisiones. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene el esqueleto, pero ahora ese esqueleto tiene subdivisiones. Digamos que las subdivisiones ahora vienen siendo un poco los tendones que usted está viendo ahí. El libro explica que las subdivisiones son la carne, pero ya vamos a ir a entrar un poquito a profundizar más allá. Entonces, aún así, todavía no se puede visualizar muy claramente lo que es en su totalidad el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque ahora, si bien es cierto, no solamente está el esqueleto, sino que también está los tendones que vendrían siendo las subdivisiones. Pero en la tercera figura que usted está viendo ahí, ahora ya usted está viendo un cuerpo en su totalidad. ¿Ya? Hay un cuerpo de un hombre y una mujer, ¿ya? Para que no nos acusen después de que somos machistas o que somos feministas, ¿ya? Aunque la Biblia no se diferencia, no hace diferencia en aquello, ¿ya? Solamente lo aclaro por si acaso alguien está viendo esto y no es un hijo de Dios, ¿ya? Entonces hemos tratado de colocar las dos figuras. ¿Qué es lo que se ve ahora ahí? Un cuerpo completo, lo que dice el libro, ya no es el esqueleto, sino que el esqueleto tiene tendones, ahora tiene carne. Y ahora lo que se ve ahí es un sermón con subdivisiones desarrolladas. O sea, la totalidad del cuerpo, lo que usted está viendo, la carne ahí de la piel de la persona, ¿ya? Que son personas, como le decía, entonces usted ahora va a diferenciar si es una persona mulata, si es blanca, si es negra, si tiene un color más, qué sé yo, matices de color en su piel. Ya lo está viendo. Eso es lo que hacen las subdivisiones al sermón, ¿ya? Llenan, por así decir, el sermón en su totalidad. Entonces, para completar, las subdivisiones son el sermón, proveen la carne, o sea, lo necesario para completar el mensaje. Por eso es que son importantes. Cualquiera diría, no, bueno, no es importante. No, el desarrollo del sermón lo hacen las subdivisiones. Las subdivisiones dice que son comparables, ¿ya?, a las ramitas salidas de un árbol, ¿ya? Los grandes puntos del sermón son las ramas, ¿ya?, lo que a su vez proceden del tronco. Ahí vamos a ver ahora otra figura para ir aclarando un poco más la idea, porque esto a veces se entiende más con imágenes. Lo que entra por la vista dice que entra dos veces, lo explicativo y lo visual. Entonces lo primero que usted ve ahí nuevamente, como en el cuerpo humano, ya, en su figura, lo único que se ve ahí es un tronco. Eso sería comparable a un sermón con divisiones, porque lo único que hay es un tronco. Ahí está la estructura del sermón. Luego, en la otra figura que usted está viendo, ya no hay un tronco solamente, sino lo que hay es un tronco que tiene ramas. Y eso es comparable a un sermón con divisiones, y las ramitas, esas pequeñas ramas que usted ve, son comparado a las subdivisiones. Se va fijando usted que el árbol va tomando forma. Lo mismo es en el sermón. El sermón tiene que tener una forma
una forma de sermón. Por eso es que se habla de homilética, porque la homilética ordena el sermón para que sea entendible. Si usted presenta solamente ese tronco y usted le dice, aquí hay un árbol que va a dar sombra, que va a dar cobijo, porque el sermón eso es lo que hace. El sermón primero da luz, da esperanza, pero también da cobijo, da asilo. Eso es lo que hace un sermón, da cobijo y asilo al desesperado. Es como que lo que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ya? Y se compara el libro de Daniel, a lo mejor no es una buena ilustración, pero para que más o menos entendamos que cuando él ve ese árbol grande, inmenso, entonces dice que todas las aves del cielo venían y se cobijaban ante ahí. Está hablando que todas las naciones acudían a Babilonia para refugiarse en ellos. Bueno, en la palabra del Señor lo mismo, en un sermón eso es lo que hace, ¿ya? Trae refugio, trae amparo al necesitado, trae esperanza. Y cuando uno está en un desierto asoleado, como va el hombre en este mundo, necesitan de repente estar bajo un árbol soleado. Y qué mejor que ese árbol sea la palabra del Señor. Entonces lo que usted tiene ahí es un tronco. Pero luego, como ya su sermón tiene subdivisiones, ahora tiene ramitas que van saliendo. Pero no está completo porque no hay desarrollo. Aún así, si tuviéramos solamente las divisiones y subdivisiones, si bien es cierto, puede quedar en la mente del oyente, pero lo importante es el desarrollo. Y en la tercera parte que usted ve, tal como vio en el cuerpo humano, que era un esqueleto, después un esqueleto con tendón y después un esqueleto ya con la totalidad de la piel, lo mismo acá. Entonces ahora ya lo que vemos, un árbol, no solamente el tronco, sino que ahora vemos un tronco con ramas y con hojas, y hojas frondosas. Eso es un sermón con subdivisiones desarrolladas, ¿ya? Para que más o menos vayamos entendiendo, y ojalá hayan entendido la ilustración que hemos colocado para entender mejor lo que es entonces un sermón. Solamente quiero interpretar lo que dice el hermano Woodgold. Afirma que el punto principal, o sea, las divisiones con subdivisiones, llegan a ser, escuche bien esto, llegan a ser un bosquejo pequeño. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? Que tanto las divisiones con sus subdivisiones llegan a ser un bosquejo pequeño. Si el hermano o la congregación se va en su mente con lo que era la proposición, digamos que la proposición, se recuerda lo que decía nuestro hermano Luis, era el mensaje condensado, ¿ya? La oración de transición que nos aclara la proposición, lo que íbamos a escuchar y los puntos que se tocaron ahí, las cualidades de algo, las respuestas a algo, ¿ya? Y después cuando ya tenemos el sermón con sus divisiones y subdivisiones, el mensaje ya se hizo un bosquejeo pequeñito, y a lo mejor con eso el hermano se va a recordar de lo que viene, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Dice el hermano Woodgold, que en tales casos el punto principal viene a ser el tema del bosquejo, ¿ya? Y las subdivisiones pasan a ser los puntos principales, ¿ya? Repito, en tales casos el punto principal, o sea, las divisiones, vienen a ser el tema del bosquejo, o sea, las divisiones es lo que usted está proclamando, a lo que usted está diciendo. Por ejemplo, si estamos, luego vamos a ver algunos ejemplos, si vamos a hablar de las pruebas, entonces el hermano dice, bueno, vamos a ver maneras de salir de las pruebas, o cómo llegar a un estado de santidad, o cómo vivir una vida feliz en el Señor. Esos son entonces uno de los puntos que usted dice, bueno, una de las cualidades de una buena felicidad en el Señor es clamar al Señor, o bien una buena cualidad es ser obediente a Dios, y eso nos lleva a una felicidad. Entonces, ahí tiene usted como que ese es el punto principal. Pero ¿qué hace? Dicen las subdivisiones,
pasan a ser los puntos principales. ¿Por qué? Porque usted ahora desarrolla la idea de cómo llegar a ser feliz en el Señor. Entonces, quería solamente, antes de pasar a la segunda parte, a la parte B, cualidades de una buena subdivisión. ¿Cuáles son las cualidades de una buena subdivisión? Siempre está el libro y estamos exponiendo y dando ideas. Solamente recuerde que son ideas, son ayudas para ver cuáles pueden ser cualidades para una buena subdivisión. Lo primero entonces, una primera buena cualidad es la unidad. ¿Ya? Unidad. Una buena cualidad es unidad. Esto es muy similar a lo que explicaba nuestro hermano Moisés en la anterior en cuanto a las divisiones, ya que tenían que ser simétricas unas con otras. Ya, lo mismo sigue en la subdivisión. Nada más que ahora se ve, por ejemplo, dice que el material, ya, que pertenece a una división no debe ser incorporado en otra. Entonces las subdivisiones presentan las partes esenciales de la división. Cuando usted tiene una división, que es el encabezado, dijimos que era el título, ¿ya? A lo que viene del sermón, la subdivisión, ¿ya? Presenta las partes esenciales de la división, o sea, el material que pertenece a una división no debe ser incorporada en otra división. O sea, lo que usted va a tocar en ese punto, lo que va a desarrollar, para aclarar mejor, para aclarar esa división, porque eso es lo que hace la subdivisión, aclara la división. Recuerde que a ese hueso desnudo que hay, al colocarle carne, ya se sabe. Por ejemplo, si yo tuviera solamente esta parte, que no tuviera nada, si fuera solamente un esqueleto, no sabría bien qué forma tiene. Bueno, lo va desarrollando entonces la subdivisión. Entonces, no se debe incorporar en otra. ¿Por qué? Porque está explicando aquello y sirve para esa división. No se debe colocar. Y entonces el hermano Samuel Villa señala que las subdivisiones deben ser únicamente el desarrollo de la división principal. Entonces, por eso es que dice que el material que pertenece a una división no debe ser incorporado en otro, porque pertenecen única y exclusivamente a esa subdivisión, a esa división. Por eso es que tiene unidad, porque está unida ¿a cuál? Está unida a la división principal. Si usted la coloca en otra división más abajo y después en otra división, ya no hay unidad, porque está ligada a una sola división, a la de arriba, a la que está tocando. Segundo, que debe tener otra buena cualidad para una subdivisión es la entereza. ¿Ya? La subdivisión dice que presentan todas las partes esenciales de las divisiones. Entonces las divisiones, ¿ya?, presentan todas las partes esenciales de la división. O sea, la subdivisión son a la división lo que la división es al tema. ¿Ya? Entonces, no debe omitirse absolutamente nada de la cadena, del eslabón que une la cadena, porque es necesario. Por eso es que dice que la subdivisión son a la división lo que la división es al tema. La división, para aclarar esto, ¿la división va separada del tema? No. Porque si mi tema es cómo superar las pruebas. Siempre hablamos de pruebas ya que estamos en este tema. ¿Cómo superar las pruebas? Ese es mi tema, cómo superar las pruebas. O superando las pruebas. Superando las pruebas.
Entonces, mi proposición y mi oración de transición, la oración y la palabra clave para que vamos más allá, entonces debieran ser formas de superar las pruebas. ¿Cuál es mi palabra clave? Formas. ¿Qué es lo que debe ir en la división? La palabra forma. Entonces yo digo, una forma de superar la tentación, o las pruebas, es teniendo un buen carácter. La división se ligó a la oración de transición, como la oración de transición se ligó a la proposición, y la proposición se ligó al tema principal, y el tema principal se ligó al texto bíblico escogido. ¿Se da cuenta? Por eso es que dice, ¿ya?, que la subdivisión son a la división lo que la división es al tema. La división nunca debe ir separada, lo explicaba nuestro hermano Moisés, del tema principal. Y nuestro hermano Luis lo explicaba cuando él hablaba acerca de la proposición, después hablaba de la interrogante sermonaria, y la interrogante sermonaria daba después lo que ya venía siendo la oración de transición. La oración de transición incluía la palabra clave, y la palabra clave era la que mandaba después las divisiones en su bosquejo. De esta misma forma lo hace la subdivisión, ¿no? La subdivisión siempre tiene que estar ligada al tema, ¿no?, porque no puede estar, ¿no?, y eso le da entereza, ¿no? No queda algo vacío. Sí, como les vuelvo a repetir, si hablamos de una cosa, que ya vamos a ir a los ejercicios, y ahí vamos a aclarar un poco más esta pregunta, pero siempre tiene que ir dando, porque si no va a quedar algo que está cortado, y si está cortado ya no hay entereza, no hay eslabón, se pierde en la cadena. Por eso es que es muy importante esto. Tercero, vamos avanzando. Tercero, entonces, el orden, ¿ya? Otra característica, ¿ya?, que nos ayuda en las divisiones, ¿ya?, otra cualidad, buena cualidad, es el orden, ¿ya? Las subdivisiones presentan en orden las partes fundamentales de la división, ¿ya? Vuelvo a repetir. El orden, ¿ya?, una buena característica es el orden. ¿Por qué? Porque las subdivisiones presentan ordenadamente todas las partes fundamentales. O sea, nunca algo va desordenado, ¿sí? Eso es lo agradable y de un bosquejo homilético, que nada es al azar. Quiero aclarar algo que a mí me acontece, y yo creo que no solamente a mí, le acontece a muchos predicadores, que cuando hacemos el bosquejo y ordenamos todo, que de repente, y esto también tiene que ser aclarado, hermano, porque a veces nos criamos, ¿ya?, pensando que el subir con un papel o con un bosquejo a un púlpito es algo humano lo que yo llevo ahí. Es algo que se lo... No, hermano, en un bosquejo, hermano, ustedes mismos ya lo están comprobando, y lo hemos visto en sus tareas, porque ahora ustedes han tenido que hacer algunos bosquejos, y han tenido solamente que hacer encabezados, como los tuve que hacer en el tiempo. Yo, cuando estuve en el seminario, me tardaba 4 o 5 días, a veces estaba hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, tratando de hacer lo que ustedes están haciendo, ¿ya? Entonces, hacer un bosquejo a veces lleva horas diarias, horas semanales, para que usted pueda preparar un buen bosquejo.
Entonces, y ese bosquejo está preparado con la dirección del Espíritu Santo. O sea, cuando usted sube al púlpito, no tenga temor de subir con un bosquejo, con un par de hojas, o si bien si sube con su carpeta de sermones, suba con su carpeta de sermones, o suba con su bosquejo. No hay problema, que los demás piensen, está bien, eso es inmadurez. ¿Ya? Pero cuando usted sube con eso, usted sube con algo que ha sido ungido, una dirección del Espíritu Santo que usted que le ha dado a usted. Y aquí es donde voy ahí. Yo solamente quería aclarar eso, que no tenga temor de aquello. Y cuando hablamos del orden, dice que las subdivisiones presentan en orden todas las partes fundamentales de la división, pero de repente pasa que el Espíritu Santo trae algo más en ese momento. Porque quizás en el momento que nosotros hemos preparado en dirección con él, hablando del Espíritu Santo, con el amado Espíritu Santo, cuando preparamos aquello, quizás en ese momento el Espíritu Santo dice, coloca esto también. Pero el Espíritu Santo nunca va a colocar algo que le desordene o que le descuadre su sermón. Siempre va a ser para poder ayudar y apoyar mucho más la idea que usted tiene. Y yo sé que a usted le ha pasado porque a mí me ha pasado. Y a veces hay ideas que uno las ha dejado de lado porque el Espíritu Santo las ha suplido con otras, pero siempre ha tenido un orden. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el orden? Va presentando ordenadamente. ¿Ya? Las va colocando. Ninguna cosa va quedando fuera de lugar. No, todas van colocándose para que todas las explicaciones que usted va a ir dando, obviamente van a ir siendo siempre de menos a más, como decía nuestro hermano Moisés. Como las divisiones son de menos a más, también en el desarrollo siempre es de menos a más, cosa que vamos siempre concluyendo con la parte más importante al final. Eso es orden. Porque es como que si yo comenzara hablando fuerte en un sermón y después voy bajando. No, el orden es siempre de menos a más. Entonces, le da una buena característica, es el orden en el desarrollo de la subdivisión. Vaya siempre de menos con las partes más débiles, por así decirlo, pero siempre terminando con la parte más fuerte hacia arriba. El cuarto punto para el desarrollo de una buena subdivisión es la claridad. La claridad. Entonces las subdivisiones se presentan de modo claro, sin divagar, sin titubear, sin buscar darse una tremenda vuelta de 10 minutos, 5 minutos, o exponer cosas que no tienen sentido para poder donde usted quiere llegar. No, tiene que ser claro en algún aspecto importante del punto principal en el que se insertan. ¿Ya? Escuche bien esto. Tienen que ser de un modo claro, ¿ya?, en algún aspecto importante del punto principal en el cual usted las va a ubicar, en ese orden que hablamos anteriormente, pero que tenga mucha claridad, mucha luz, porque no hay nada peor que estar en una habitación o ir por un camino oscuro y no se sabe dónde está la puerta, no se sabe dónde están las paredes, dónde está el camino. Lo mismo hace la subdivisión cuando es clara a la división. Si usted no trae claridad a la división que va a estar tocando, va a quedar solamente en un punto muerto, en un punto oscuro. Quinto, ya para ir concluyendo con esto, quinto, es el equilibrio. ¿Ya? Dice que es muy importante que la subdivisión cumpla el papel de enfatizar el punto principal. Escuche bien esto. Y nunca debe ser más que la división principal. O sea, la división, al tener ese equilibrio, algo equilibrado, nada peor que algo desequilibrado. Porque algo desequilibrado siempre va a tener la tendencia a tambalearse, a menearse, y en algún momento va a terminar cayéndose.
Entonces, ¿qué debe hacer la subdivisión? Debe cumplir el papel de enfatizar el punto principal. Darle énfasis a esa división que usted coloca, porque si el Señor permitió que esa división que usted la colocara ahí, era porque tenía que estar ahí. Pero si tiene que estar ahí, usted tiene que darle realce, realzar ese punto, pero sin sobrepasar a esa división. Solamente realzarla, pero que brille ahí. La división tiene que brillar ahí, y es como que usted coloca, es el cartel, el cartel que coloca usted ahí, la división, y la subdivisión lo que hace es la luz. Usted coloca un tremendo foco, o dos focos ahí, dos halógenos, ¿ya? De 150, 300 volt cada uno, ¿ya? ¿Y qué va a hacer? Le va a dar mucha luminosidad a esa división. Eso es lo que hace la subdivisión. Va realzando las divisiones principales. Avanzamos. El tratamiento de la subdivisión. Ahora, ¿cómo vimos? ¿Cómo escoger, ya, una buena subdivisión? Ahora vemos el tratamiento, cómo realizamos, cómo hacemos, cómo exponemos las subdivisiones. Lo primero, que no deben ser anunciadas. Esto es diferente a la división. La división, nuestro hermano Moisés decía que había algunos aspectos que se podían anunciar, en algunos casos no se podían anunciar, pero sí debían estar implícitas, o sea, que a la congregación supiera de que había una división. Realmente lo más aconsejable, me parece que también él lo dijo, y se aconseja que sí, la división usted la pronuncie, porque también ayuda al predicador y también ayuda a la mente del oyente, ¿ya? Pero en la subdivisión usted no debe anunciarla. Entonces la división usted la anunció, la subdivisión no la anuncia, solamente desarrolla. Lo que sí el predicador tiene que tenerla clara en su mente, qué división está desarrollando. Solo es suficiente que la congregación entonces lleve en su mente el anuncio de la división principal, lo que le decía anteriormente, ¿ya? Si usted la anunció anteriormente, este es el punto de la división, bueno, usted desarrolla la división que viene, ¿ya? De otra manera, se puede llevar a confusión. Bueno, anunció la división, ¿cuál era la división? Era esta, y también habló de esto. Entonces se va a llevar a confusión. Segundo, ¿ya? Deben ser cortas, ¿ya? Deben ser cortas. Que se me ocurrió, deben ser cortas en su forma, ¿ya? Deben ser breves, ¿ya? Esto ayuda al oyente a qué cosa, a asimilar mejor o de mejor manera cada división principal, ¿ya? No se extienda mucho en el desarrollo de la idea principal, ¿ya? Porque si no el oyente no va a captar todo. Recuerde que en un sermón de entre 30 a 40 minutos máximo, lo máximo que se le queda al oyente son entre 15 minutos más o menos. Eso es lo que queda en la mente del oyente, ¿ya? Entonces deben ser cortas en su forma, porque esto ayuda a que el hermano que está oyendo va a asimilar de mejor manera la idea principal. Deben ser pocas en su número. Esto es diferente a la subdivisión. Se sugiere, ¿ya?, que un mínimo de 2 y un máximo de 5 subdivisiones. Igual 5 encuentro que es demasiado. Recomiendo que sea entre 2 a 3 subdivisiones por cada división principal, ¿ya? Porque si no, a no ser que usted en su tema tenga una o dos divisiones. Si tiene 2 divisiones, ahí quizás puede usted colocar más divisiones en aquella división principal. Pero si tiene más de 3 o 4 divisiones principales, lo ideal es más o menos que en cada desarrollo, cada subdivisión vaya en 2 o un máximo de 3. Y
es importante, ¿ya?, que sean similares en su estructura, como bien lo señala el hermano Orlando Costa, ¿ya?, que el principio de paralelismo se aplica también a los puntos secundarios, lo que decía nuestro hermano Moisés la semana pasada o en la clase anterior, ¿ya?, que sean simétricas, ¿ya?, que no vayan, que no se salga una de la otra, sino que si uno él decía, se ocupó un verbo, ya se ocupe un verbo para todas las demás divisiones. Lo mismo en la subdivisión, ya que sean similares todas. O sea, si usted ocupó 3 subdivisiones, que las 3 subdivisiones sean iguales. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.